Tras los desacuerdos entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados para evitar un exceso de suministro de petróleo y el constante debilitamiento de la economía global por el brote del coronavirus, los precios del crudo se han desplomado en un 30% este lunes. ¿Qué afectaciones traerá esta devaluación para Ecuador? Lo vamos a analizar en la siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a analizar el tema económico que hoy es motivo de preocupación a nivel mundial tras la decisión de Arabia Saudita de entrar a incrementar la producción de petróleo, con lo cual el precio de este hidrocarburo cae notablemente. Es lo que ocurrió a nivel mundial y el Ecuador, como país exportador de petróleo, va a sufrir sin lugar a dudas el coletazo de esta decisión. Está con nosotros el economista Jaime Carrera, él es director del Observatorio de Política Fiscal. Economista Carrera, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas noches, gracias a la invitación. Gracias por su tiempo. ¿Cómo se debe analizar este tema que a la frágil economía ecuatoriana ya que tenemos con un programa con el Fondo Monetario Internacional, se nos viene un desplome del precio del petróleo que hoy por hoy, con el precio de hoy, estamos al menos $20 por debajo de lo que el gobierno presupuestó en la proforma? Bueno, las reflexiones deben ser más profundas en el país. Llevamos 50 años alrededor del precio del petróleo, ¿no? Uh-huh. Y 50 años venimos hablando de dejar de depender menos del petróleo. Sube el precio del petróleo, nos gastamos, baja el precio del petróleo, tenemos shocks de la economía, problemas fiscales. No hay un seguro petrolero tampoco. No hay un seguro petrolero. El Ecuador no termina de entender que tiene que tener cuentas públicas sólidas, fondos de ahorro, que tiene que tener economía sana para no vivir lo que está viviendo ahora, que es la reiteración de lo que ha pasado antes, ¿no? Vea usted, cuando adoptamos la dolarización, se sacó una ley de responsabilidad fiscal, y en esa ley, en el año 2001, se decía que el gasto público del Ecuador no debía crecer más allá de lo que crece la inflación y la economía. Uh-huh. Y que el déficit de las cuentas públicas, excluido el petróleo, debería transformarse en superávit en el futuro para no depender del petróleo. Es decir, debíamos tener un déficit no petrolero de 0 y no depender del petróleo. Y vea usted ahora. Bueno, esa ley se echó abajo, ¿no? Se echó abajo. ¿Qué hubiese sido si el Ecuador hubiese tenido una aplicación estricta de esta ley? E inclusive, entre el 2003 y 2006 se lograron los fondos petroleros, ustedes recordarán. El FEICED, el FAC, todo eso, ¿no? En el 2008, el gobierno anterior incluyó esos fondos en el presupuesto, los gastó, se abolió esa ley y estamos como estamos. Si en esos fondos petroleros se hubiese acumulado más dinero año tras año, hubiésemos tenido unos 15,000 millones de dólares de ahorros. Ahora, economista, eso es lo que hubiese podido ser, sin embargo, la realidad en este momento es otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer o lo que debería hacer el gobierno en estos momentos para un poco manejar esta situación de crisis? Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno? Primero, ¿qué debe hacer la sociedad? La sociedad debe entender que tiene que cambiarse el manejo fiscal y de la economía, que debe haber fondos de ahorro, que debe haber equilibrio fiscal. Eso es lo que en el futuro debe perseguir. Hoy que estamos en periodos preelectorales donde los candidatos le siguen hablando lo mismo que le han hablado siempre, y cuando reciban las cuentas se van a dar cuenta que son un desastre, que es lo que van a recibir. ¿Qué debe hacer este gobierno? A ver. En el poco tiempo que le queda, En el poco tiempo que le queda, porque además, a ver, el gobierno, como tiene un elevado déficit fiscal, más de 5,000 millones de dólares, no tiene opción de tener déficit para poder arreglar y pasar este bache. No tiene opción. Tiene una elevada deuda pública. Uh-huh. No puede endeudarse con un riesgo país de 2,000%. Imposible. ¿Qué opción le queda al gobierno?
desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Reducir más el subsidio a los combustibles. O la eliminación, que ya se volvería una necesidad. Sería la eliminación con precios bajos. A ver, yo como gobierno, lo que haría es una eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Incluso el gobierno debería decretar un estado de emergencia nacional. ¿Por qué es de emergencia nacional? Y enviar un proyecto urgente al Congreso, tal vez subiendo el IVA unos 2 puntos, ¿no? Declarar emergencia económica, dice usted. Emergencia económica, ¿no? Por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, es imperativo reducir más el gasto público. Y dentro de ese gasto público, varias acciones. Reducir más la masa salarial pública. Tiene que ser enérgico el gobierno en eso. Más en esta emergencia. Al menos reducir unos 1.000 millones de dólares. Más de lo que está haciendo hasta el momento. Ha hecho muy poco. Hay una información última y la gente puede entrar a la web del Observatorio Fiscal. Está publicada. Hoy lo mandé yo a publicar. ¿Sabe cuántos nombramientos entre contratos ocasionales y nombramientos provisionales había al 31 de diciembre? 180,000. Al 31 de diciembre. Del año anterior, de 499,000 servidores. Allí hay que actuar drásticamente, hay que reducir la masa salarial pública. Punto 2. ¿Hasta cuánto? Al menos 1.000 millones. Se puede reducir 1.000 millones. Este rato la masa salarial pública es cerca de 9.000. 9% del PIB, eso es inmanejable. Bajar 1 punto del PIB le dejaría en 8%, que todavía sigue siendo elevado. Eso genera un problema social, mandar a la calle a cientos, quizá miles de trabajadores. Y el problema que tiene la gente en el sector privado. Y que además no los acoge el sector privado. Pero ¿qué pasa en el sector privado? Hay 5 millones de personas en el desempleo y en el subempleo. Ustedes que son periodistas pueden hacer un mapeo de lo que pasa en el sector privado. ¿Acaso el sector privado no está cerrando empresas? Así es. Y enviando al desempleo. Eso. ¿No está ocurriendo eso? Está ocurriendo. Exacto, está ocurriendo. ¿Qué es menos doloroso? Si usted para pagar en el sector público 9.000 millones de dólares, más de 9.000 millones de dólares, 9.700 millones de dólares, utiliza toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta para el 3% de la población, mientras 6 millones, 5 millones de personas están en el desempleo y subempleo. ¿Qué es menos doloroso? Reducir el tamaño del Estado. Punto 2. 3. Se tiene que reducir las transferencias que hace el gobierno, el presupuesto, a empresas públicas ineficientes. Son un lastre las empresas públicas. Un completo lastre. Dame por hablar una de ellas. Solo por hablar una, pero todas son un lastre. 3. Se tiene que reducir más el gasto operativo del Estado. Si usted hace un tour por el sector público, encuentra edificios públicos por todo lado, que cuestan. Choferes que no tienen carros y que están sentados jugando baraja. Carros del sector público por todo lado. Edificios del sector público aquí, al frente, en la Carolina, usted va a ver, lleno de edificios públicos. No se está haciendo entonces una gestión eficiente. Es que la crisis tiene que obligar a una austeridad estricta. Otro punto que hay que enfrentar, las transferencias a los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales tienen por ley una parte del IVA, del impuesto a la renta y del petróleo, ¿no? Si el petróleo baja, hay menos ingresos para el Estado. Si las recaudaciones son inferiores, incluso por ley, lo que pasa es que no se está aplicando. La ley dice que cuando hay una merma de ingresos, las asignaciones a los gobiernos seccionales tienen que reliquidarse en función de los ingresos efectivos, pues, porque es absurdo que a usted le den una asignación con un precio de petróleo de $51 y si el precio está en 30 van a recibir las mismas asignaciones. Tiene que cambiar. Por favor, tienen que cambiar. Entonces, eso por lado de ingresos y por lado del gasto. Aún así hay necesidades de financiamiento. ¿Cómo cambiar
las expectativas en este momento de crisis, porque hay que cambiar las expectativas de la economía del país, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno tiene que agilizar lo más pronto posible las nuevas metas con el fondo, las nuevas exigencias que hayan, ¿sí? Para que el fondo abiertamente salga a decir estamos apoyando y este es el programa con el fondo, y así tranquiliza a los mercados. El gobierno debería decir, en este momento debería salir el ministro de Finanzas y decirle al mundo, en este mes se vencen $325 millones de los bonos 2020. Voy a pagar eso. Generar confianza. Generar confianza, pero claro, voy a cubrir eso. Es decir, el Ecuador va a servir la deuda pública y el primer servicio va a ser ese y va a generar confianza. Luego, con un acuerdo con el fondo, luego con el cambio que se dé en estas expectativas, se podría efectivamente tratar de que a través del fondo haya alguna línea de contingencia. Por balanza de pagos. Por balanza de pagos, que es perfectamente viable. Y el otro punto, ya hablamos. ¿Se puede lograr estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional bajo estas circunstancias? Pero sin duda, más bien ahí es donde debería ayudar el fondo, pero no una ayuda gratis. Porque, mire usted, el acuerdo con el fondo el año anterior tuvo varias revisiones. Y con ustedes aquí hemos dicho, cada revisión más flexible el fondo. Cada revisión más flexible el fondo. No se cumplió ninguna meta, ninguna. Y el fondo siguió desembolsando. Cuando hay excesiva flexibilidad, la flexibilidad se torna en complicidad de las ineficiencias del Estado, y ahí todos pierden, ¿no? Vale decir también que al fondo no le conviene tener otra Argentina en América Latina. No le conviene de ninguna manera tener otra Argentina, pero sí debe tener ciertas condiciones, porque hay que obligar a los países a que hagan las cosas, ¿no? Entonces, si el acuerdo con el fondo se concreta se revisa lo más pronto posible, porque ya está el acuerdo concretado, y la Asamblea tiene que también tener su parte, porque es un problema del país, ¿no? Tiene que el gobierno enviar una reforma a la ley del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que no tiene ningún costo político. Son reformas de gestión de las finanzas públicas. Eso tiene que aprobar la Asamblea y es un requisito del acuerdo con el fondo. La reforma de la ley monetaria para la independencia del Banco Central, ¿qué costo político tiene? Si están pensando en el costo político, aunque nadie debería pensar en el costo político. Tienen que empezar en el país. Entonces todo esto es viable. Pero lamentablemente estamos en un año electoral, porque ya en este momento ya están pensando en las elecciones del 2021. Ya, pero llevamos 50 años diciendo, el año electoral, los políticos se preocupan por sus intereses. Así es. Y por preocuparse por sus intereses estamos como estamos, ¿no? También los políticos tienen que cambiar su forma de actuar, pues, porque a los políticos les conviene para el 2021 recibir una economía mejor y unas cuentas públicas más ordenadas, que el primer día de mayo que asuman el poder tener que subir impuestos, tener que reducir la subsidio a los combustibles, tener que reducir el gasto público, porque no tienen opción. Eso le va a tocar al próximo gobierno. Pero por entonces, obvio, inevitablemente. Es que aquí usted puede oírles a los políticos decir cualquier cosa, lo que han dicho siempre. Pero ustedes recuerden que cada vez que suben gobierno le mienten, y cuando llega al gobierno tienen que hacer lo contrario de lo que dijeron. Ahora, eso es lo que debería hacer el gobierno, el próximo gobierno también. Sin duda, porque este gobierno no va a poder arreglar todo. No, pues ¿qué tiene? No. Va a arreglar una parte, pero cualquiera que sea el próximo gobierno, puede ser de izquierda, de derecha, indígena, no indígena, en la economía no hay milagros y los números son los números. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, o si no lo hacen, lo que van a hacer es postergar los problemas, destruir más la economía, y con el costo que significa eso, ¿no? Ahora, economista, centrémonos un poco en la medida más urgente que podría eventualmente ser la eliminación o focalización de los subsidios. ¿Es el momento ahora para hacerlo? No, con un precio del petróleo. Después de tener esa explosión social de octubre cuando el gobierno tomó esta decisión. Bueno, con un precio del petróleo de $30, los combustibles cuestan mucho menos. E incluso deberían bajar, la gasolina súper debería bajar.
Y el precio de la extra, revisando con este precio del petróleo, casi no se movería. Lo que debe el gobierno es hacer un calendario de reducción de los subsidios, de eliminación, pero que sea gradual y que se acople ese precio a los costos internacionales de la energía, ¿no? Atarlo a los precios internacionales. Entonces como puede la subir, super. puede bajar como la super. ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, ¿esto le reportaría al gobierno cuánto? 1.200 millones. El subsidio en la extra. Está alrededor de los 2.000 millones del total. Pero con diésel. Con diésel y con todo. Todo debería revisarse. Todo debería revisarse. Pero ahí va a haber afectación a la producción. Por eso había separado el gobierno el tema del diésel y, según trascendió, solamente se estaba analizando el tema de la eliminación o focalización del subsidio a la gasolina. Por la tibieza del gobierno y por la falta de fortaleza estamos como estamos. Y por los problemas de la gente. Hagamos la siguiente comparación. ¿Qué hubiese pasado si en octubre inadecuadamente no surgía ese problema que hubo y se aprobaban las leyes y se eliminaban los subsidios a los combustibles? ¿Cuál hubiese sido la situación de ahora? Estábamos en mejores condiciones. Pero sin ninguna duda, pues, claro. Sin ninguna duda. Entonces tienen que entender los indígenas, los trabajadores, todos tienen que entender. Y en un momento de crisis y en un como momento esta, de crisis además. como esta, tienen que entender que estas medidas son inevitables, porque si no ellos van a sufrir más que el resto. Vean, señores, los que tienen posibilidades de defenderse en estas circunstancias, lo hacen, pues, ¿no? Los que tienen ahorros, los que tienen sus empresas se cubren, etcétera. ¿Quiénes son los que se desprotegen? Las personas, y esas personas que no tienen, los pobres, sufren más cuando no se arregla la economía. Entonces, oponerse a arreglar las cosas es simplemente hacer más pobres a los que pretenden defender, ¿no? Porque no hay manera, no hay forma de arreglar las cosas. O sea, no hay cómo. Ahora, son tantas las cosas que tiene que hacer el gobierno para arreglar la economía del país, pasando por reformas legales, decisiones relacionadas con los impuestos, que es de atribución del Ejecutivo, que no le va a quedar tiempo en este año para hacer todo lo que debe hacer. Bueno, sí, algunas cosas tienen que hacer inevitablemente y otras cosas van a postergarse en el futuro. Lo que va inevitablemente el gobierno que hacer es irse atrasando en los pagos de sus obligaciones. Porque, a ver, en la caja pública, si tiene dólares, usted paga. Si no tiene dólares, no paga, ¿no es cierto? Si los dólares vienen de ingresos, los ingresos han caído. Si el gasto público no puede bajar, le va a decir a la gente, municipios, te voy a deber la cuota de este mes, ya este rato, este ratito. A los municipios les debe las cuotas de febrero y marzo, el 40% de pensiones del Seguro Social no se paga desde enero, además de las deudas del año anterior que quedaron a diciembre, ¿no? A proveedores no se les paga. Eso va a ir creciendo, el gobierno emitirá CETES por aquí, deuda interna por allá, y va acumulando cosas, ¿no? El gobierno va a sobrevivir, no cabe duda que va a sobrevivir hasta mayo del próximo año, acumulando distorsiones atrás, arreglando lo que pueda arreglar, tapando huecos y abriendo otros, ¿sí? Y cubriendo la deuda pública. El gobierno lo que debe salirle a decir a los mercados es, señores, yo voy a pagar la deuda. Y tiene que hacerlo con energía. ¿Y con qué dinero? Bueno, siempre hay espacios para eso. Se puede atrasar en un pago, pero tiene que cubrir el servicio de la deuda. Hay que tranquilizar a los mercados, porque no pagar la deuda nos dispara más del riesgo país. Dispara más del riesgo. Y no solo eso. Hagamos la siguiente reflexión en la deuda. Los bonos, estos basura que son lo de la deuda. 17.700 millones, 1.600 millones de dólares en intereses. Ya hasta marzo está casi cubierto. Digamos que resten por pagar 1.300 millones de dólares. ¿Qué gana usted no pagando 1.300 millones de dólares si no arregla el resto de cosas? Si no baja el gasto, si no genera más ingresos. ¿Qué hace? Le va a pasar lo mismo que ha pasado con los default anteriores. Digamos, el Ecuador, como Ecuador, ¿está ahora mejor por no haber pagado la deuda con Correa? ¿O está mejor con los default de años anteriores? No, porque se comete el error
de no servir la deuda y no hacer las reformas adecuadas para poder sobrevivir. Es decir, si no, en el peor de los casos, si caigo en default, yo lo que tengo es que generar ingresos y gastos para en el futuro tener cuentas sólidas y ya no otra vez tener que endeudarme. Pues eso es el sentido común, ¿no? Como corolario a esta conversación, economista Carrera, ¿se puede decir que los ecuatorianos deben estar listos a esperar decisiones del gobierno? No, sin duda. Y el gobierno tiene la obligación, ahora más que nunca, de tomar decisiones. Ahora, economista, ¿hasta cuánto puede llegar a caer el precio del petróleo? Miren, este es un shock de días. Uh-huh. Yo le aseguro a usted, que el precio del petróleo se va a recuperar en el término de unos 2-3 meses. Le aseguro. Porque estos son shocks temporales. Y en el Ecuador hay que ver el precio promedio en el año. Recuerdo usted en el año 2009, después de la crisis de los subprime del 2008, ¿no? Justo el primer trimestre del 2009 bajó el precio del petróleo a un valor parecido al de ahora. Uh-huh. Sí, se pueden ver los números. ¿Hasta cuánto llegó? Llegó hasta $29 el barril en el primer trimestre del 2009. Y luego se recuperó y el promedio llegó, me parece que a 44, algo así en ese año, ¿no? Entonces esto va a pasar, pero no es suficiente que pase. Digamos que se recupera y el promedio en el año termina en $40, $45, ¿sí? Vamos a tener siempre los mismos problemas estructurales que hay que arreglar en el Ecuador, ¿no? Estas son las expresiones del economista Jaime Carrera. Él es titular del Observatorio de Política Fiscal, dándonos sus impresiones respecto de este shock externo provocado por la caída del precio del petróleo frente a la economía ecuatoriana. Economista Carrera, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a la invitación. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.